Durante una sola noche del año 79, una nube ardiente descendió por las laderas del Vesubio y borró del mapa a una ciudad costera, pero sin saberlo, también la convirtió en el sitio arqueológico mejor preservado del Imperio Romano. Herculano quedó sepultada bajo capas tan densas y calientes que detuvieron el tiempo mismo. Hoy, al excavarla, los arqueólogos encuentran algo inquietante: la impresión de que sus habitantes podrían volver en cualquier instante. Herculano es una antigua ciudad romana que, al igual que Pompeya, fue arrasada por la erupción del Vesubio en el año 79. Sin embargo, su destino fue distinto. Mientras Pompeya quedó cubierta de ceniza, Herculano fue sellada bajo un manto de lava y lodo volcánico que preservó casas, muebles, telas, madera e incluso alimentos. Su estudio importa porque nos ofrece la imagen más precisa y cercana de cómo era la vida cotidiana en el mundo romano, y aún hoy sigue revelando secretos inesperados. Antes de que el desastre la borrara del mapa, Herculano era una tranquila ciudad costera del Golfo de Nápoles, fundada probablemente por los oscos y más tarde influenciada por los etruscos y los griegos. Terminó integrándose plenamente en Roma hacia el siglo I a.C. Su nombre evocaba a Hércules, el héroe mítico, quizá como un símbolo de protección para quienes vivían a la sombra de un volcán que, aunque dormido, dominaba el horizonte. Herculano no era tan extensa como Pompeya. Con una población menor y calles más estrechas, ofrecía una vida más sosegada. Sus habitantes disfrutaban de baños termales, casas decoradas con frescos, jardines privados y vistas abiertas hacia el mar. A pesar de su tamaño, la ciudad mostraba signos claros de prosperidad: mosaicos finos, villas amplias, tiendas bien abastecidas y una infraestructura sólida. En el año 62, un fuerte terremoto sacudió toda la región. Muchas ciudades quedaron dañadas, y Herculano no fue la excepción. Aún así, sus habitantes iniciaron una reconstrucción cuidadosa. Los talleres se reactivaron, las obras públicas continuaron, y la vida, poco a poco, recobró su ritmo habitual. En ese momento, nadie podía imaginar que aquel terremoto había sido solo el preludio de algo mucho más devastador. El 24 de agosto del año 79, el Vesubio entró en erupción. La columna eruptiva se elevó decenas de kilómetros, oscureciendo el cielo y cubriendo las ciudades cercanas con lluvia de cenizas. En Pompeya, los techos comenzaron a ceder, pero en Herculano, situada más cerca del volcán, los primeros efectos fueron distintos. Durante horas, los habitantes escucharon retumbos y observaron cómo el mar retrocedía de manera inquietante. Sin embargo, la ciudad no fue cubierta inmediatamente por ceniza. Parecía por un instante que podría librarse del desastre. Pero cerca de la medianoche, el Vesubio liberó algo inesperado: una oleada piroclástica, una mezcla de gases y fragmentos ardientes que descendió a una velocidad imposible de evadir. En cuestión de segundos, la temperatura superó los 400 grados. Herculano quedó envuelta en esa nube mortal que silenció a toda la ciudad antes siquiera de que pudiera reaccionar. Después llegó un flujo espeso de barro volcánico que la cubrió por completo, creando un sello casi hermético que detendría el tiempo durante siglos. Paradójicamente, esa misma destrucción extrema fue la que permitió su conservación. Las capas volcánicas endurecidas actuaron como un cofre sellado, protegiendo techos, puertas, estanterías, pergaminos e incluso comida servida en mesas. Cuando los arqueólogos comenzaron a descubrirla, no parecía una ruina, sino una ciudad pausada. El redescubrimiento de Herculano no ocurrió de una sola vez ni de manera planificada. En 1709, mientras se excavaban pozos para construir un nuevo palacio, los trabajadores encontraron bloques de mármol y fragmentos artísticos. No sabían que habían penetrado en un teatro romano intacto. Aquello despertó la curiosidad de la corte napolitana, que inició excavaciones verticales. Eran trabajos difíciles y en ocasiones peligrosos. Se abrían túneles sin saber a dónde conducían, iluminados apenas con lámparas de aceite. Con el tiempo, los exploradores comprendieron que no se trataba de un edificio aislado, sino de toda una ciudad antigua sepultada. Lo que encontraron no se parecía a nada conocido. Las paredes conservaban sus colores vivos, los muebles seguían en su sitio,
Las vigas, puertas y estantes de madera, algo impensable en ruinas romanas, estaban carbonizados pero completos. Incluso hallaron frutas, panes, telas y herramientas domésticas. Uno de los descubrimientos más sorprendentes llegó en la llamada Villa de los Papiros. Era una residencia enorme, atribuida probablemente a Lucio Calpurnio Pisón, suegro de Julio César. Bajo las capas volcánicas apareció una biblioteca completa con casi 2000 rollos de papiro. Ningún otro lugar del mundo antiguo había conservado una colección así. Los pergaminos estaban carbonizados, frágiles como ceniza, pero seguían siendo legibles mediante métodos modernos, luz infrarroja, tomografía y análisis digital. Muchos contenían obras filosóficas inéditas. Pero quizás el momento más conmovedor ocurrió cuando se descubrieron los fornici, antiguos almacenes junto al puerto. Allí, los arqueólogos hallaron los restos de más de 300 personas. Durante siglos, se creyó que los habitantes de Herculano habían logrado escapar, pues la ciudad no mostraba cuerpos como los de Pompeya. Pero los fornici revelaron otra historia. Familias enteras refugiadas en las bóvedas costeras, esperando embarcaciones que nunca llegaron. Las temperaturas de la oleada piroclástica hicieron que la muerte fuera instantánea, dejando objetos personales junto a ellos, desde joyas hasta herramientas de trabajo. A medida que avanzaban las excavaciones, los científicos comprendieron que Herculano era una cápsula del tiempo incomparable. Los techos de las casas seguían intactos, los segundos pisos estaban completos, algo rarísimo en arqueología romana. Los frescos conservaban una viveza impresionante, con rojos profundos y azules difíciles de reproducir hoy. En las cocinas había ollas con comida quemada, en los talleres herramientas a medio usar, en las tiendas ánforas alineadas como si el dueño fuera a regresar al día siguiente. La temperatura extrema de la oleada piroclástica había carbonizado y esterilizado todo, impidiendo la descomposición orgánica. Objetos de madera, cuero, tela y cuerda, materiales que suelen desaparecer con el tiempo, permanecieron intactos. Ese fenómeno puso a prueba a los investigadores. ¿Cómo conservar algo tan frágil? ¿Cómo estudiar casas que parecían recién habitadas, pero que estaban suspendidas entre dos mundos, la vida y la destrucción? Uno de los desafíos más grandes fue la conservación de la madera. Herculano es el único sitio romano donde las puertas todavía cuelgan de sus bisagras originales. También se preservaron camas, estantes y armarios, pero al entrar en contacto con el aire después de casi 2000 años, muchos elementos empezaron a deteriorarse rápidamente. Los arqueólogos debieron desarrollar técnicas nuevas de estabilización y consolidación, un proceso que aún continúa. Hoy, el trabajo en Herculano sigue siendo lento y delicado. Gran parte de la ciudad permanece enterrada, protegida. Cada decisión de excavación implica un dilema: revelar más de la ciudad o conservar lo que aún duerme bajo la roca volcánica. Pero lo descubierto hasta ahora ya ha transformado nuestra comprensión del mundo romano. No es una reconstrucción imaginada, es una ciudad auténtica que sobrevivió, en silencio, a través de los siglos. Herculano cambió radicalmente nuestra comprensión de la vida romana. Mientras Pompeya reveló la estructura urbana y la tragedia humana, Herculano mostró la intimidad del día a día: cómo dormían, cómo cocinaban, cómo almacenaban alimentos, cómo decoraban sus hogares. La preservación de madera, tejidos y alimentos ha permitido reconstruir prácticas domésticas que antes solo podían inferirse a partir de textos antiguos. La Villa de los Papiros también transformó la historia de la filosofía antigua. Muchos de sus pergaminos pertenecen a la escuela epicúrea y contienen textos que se creían perdidos para siempre. Gracias a nuevas tecnologías, algunos han podido leerse por primera vez en 2 milenios. Es, en cierto sentido, la única biblioteca del mundo romano que sobrevivió al paso del tiempo. Además, Herculano se ha convertido en un laboratorio global para la conservación arqueológica. Cada técnica aplicada allí, desde el análisis molecular de maderas carbonizadas hasta la estabilización de frescos expuestos a la intemperie, ha generado nuevos estándares de investigación. Su impacto cultural también es notable. Para millones de visitantes, caminar por Herculano
es la experiencia más cercana a viajar al pasado sin abandonar el presente. No se trata de ruinas abstractas, sino de espacios vivos donde cada detalle cuenta una historia. La ciudad, preservada por la catástrofe, se ha convertido en un puente entre dos mundos, el nuestro y el romano. Uno de los hallazgos más desconcertantes de Herculano ocurrió recientemente, con el análisis de los huesos encontrados en los Fornici. Los investigadores detectaron que, en muchos casos, la oleada piroclástica fue tan rápida y extrema que provocó la vaporización instantánea de los fluidos corporales. Esto generó una microexplosión interna que dejó huellas en los huesos y en los objetos metálicos cercanos. Entre ellos se hallaron monedas que se habían derretido por completo. Lo sorprendente es que, pese a esa violencia térmica, los arqueólogos encontraron restos de madera, telas y hasta comida carbonizada, preservados a pocos centímetros. Esa paradoja, la destrucción absoluta conviviendo con la conservación perfecta, sigue siendo uno de los enigmas más inquietantes del sitio. Herculano no es solo el testimonio de una tragedia antigua, es también una ventana extraordinaria hacia la vida que late detrás de los grandes relatos históricos. Allí, entre frescos luminosos y estantes carbonizados, descubrimos que las ciudades no desaparecen por completo. Algunas quedan esperando, silenciosas, hasta que alguien vuelve a abrir sus puertas. Y cuando eso ocurre, el pasado no revive, pero sí nos recuerda lo frágiles que son nuestras certezas.